Les voy a hablar de la afectación hepática de la enfermedad por déficit de alfa-1 antitrisina en niños. Yo básicamente soy pediatra, me dedico a las enfermedades del hígado en los niños. Como previamente han comentado, en el año 63 se vio que había adultos con enfisema que tenían en una prueba de laboratorio que hacemos los médicos, que se llama proteinograma, faltaba un pico de una alfa-1 globulina. Entonces, en 1969 se vio que niños que tenían este déficit desarrollaban hepatopatía. Como ya les han comentado previamente, el alfa-1 antitrisina está codificada genéticamente en el cromosoma 14 y se sintetiza en el hígado. Desde este pasa a la circulación y se difunde a los tejidos. Y, como ya les he comentado, su papel fundamental es inhibir las elastasas de los neutrófilos del pulmón. Hay síntesis en otros sitios, pero es de cantidad mucho menor. Les voy a explicar cómo se fabrica esto en el hígado. Pues a partir del código genético que tenemos en nuestros genes para fabricar alfa-1 antitrisina, pasa de los núcleos de la célula al citoplasma una señal. Entonces, se sintetiza la alfa-1 antitrisina, que inicialmente no está plegada y es una proteína lineal, y posteriormente en el retículo en una parte de la célula, del citoplasma de las células, se va plegando y va teniendo la forma que posteriormente va a adquirir. ¿Cuál es la patología de que los niños desarrollen enfermedad hepática en los pacientes con déficit de alfa-1 antitrisina? Pues no es como en el caso de la enfermedad pulmonar, que tienen déficit de actividad de alfa-1, sino los niños que desarrollan esta enfermedad es que se produce una proteína que en su estructura espacial no pliega normalmente, y esta falta, eso le llamamos estructura terciaria. Entonces, la falta de plegamiento adecuado hace que se quede retenida dentro de las células hepáticas y causa la enfermedad. Entonces, cuando solamente heredamos de un padre un alelo, podemos heredar el alelo Z o el alelo S, no está relacionado con que se produzca enfermedad hepática. Cuando ambos padres son portadores del Z, entonces tenemos riesgo de enfermedad hepática para los fenotipos ZZ o SZ. Entonces, por una técnica de laboratorio se puede medir si esa proteína, lo que se mide es si tiene más carga positiva o negativa. Entonces, si es la proteína M, va hacia el ánodo, y luego las mutantes son más electronegativas y van hacia el polo positivo, y así podemos identificar, haciendo un análisis de sangre al paciente, qué tipo de proteína tiene. Entonces, en niños, inicialmente, como nosotros los conocemos cuando enferman de pequeñitos, de recién nacidos, porque se ponen amarillos, cuando hay esa situación clínica de estar el niño amarillo, que se llama colestasis en el recién nacido, está aumentada la síntesis de alfa-1 antitrisina y podemos medir en sangre niveles altos que no corresponden con la realidad. Y casi siempre hacemos el estudio genético que nos dice de verdad cómo es el paciente, para detectar bien la mutación Z, que es la más frecuentemente asociada a enfermedad hepática, o la S. Como he dicho antes, la mutación más frecuentemente asociada es la Z, y se produce un defecto de plegamiento del alfa-1 antitrisina que cambia la estructura de esta proteína, que se pliega lentamente y hace que se peguen unas moléculas con otras y que no puedan salir de la célula del hígado. Entonces se acumulan en una parte de la célula que se llama retículo endoplásmico. A sangre hay un bajo nivel sérico de alfa-1 antitrisina, con lo cual condiciona pues, la enfermedad pulmonar por un nivel menor antielastasa, y esa retención en el hígado puede producir la enfermedad hepática. Las consecuencias, pues que al quedar retenida, cuando miramos al microscopio estas células del hígado, vemos que hay unos glóbulos, que es la alfa-1 antitrisina retenida y que con el tiempo puede producir hepatopatía en adultos y en niños. Solamente una proporción de niños que tienen déficit de alfa-1 antitrisina van a desarrollar enfermedad hepática. Hay muchísimos estudios que demuestran que hay otros factores genéticos, aparte de los ambientales, que condicionan que las personas desarrollen o no la enfermedad por déficit de alfa-1 antitrisina en el hígado. Entonces, es una herencia
Cuando está condicionada por varios genes se llama poligénica y quiere decir que no solamente tienes que tener el déficit de alfa-1 antitrisina, sino además otros genes que regulan pues, la destrucción de esa proteína acumulada o que aumentan la síntesis o que no se pueda eliminar por otras vías, condicionan la aparición de enfermedad. Claramente los varones, y eso no se sabe por qué, son más proclives a desarrollar enfermedad hepática. Nuestros niños que han desarrollado cirrosis, casi la 3/4 partes, son varones. Entonces, aunque se acumula esa proteína anómala, parece que si te infectas por virus, que si bebes alcohol, aumenta la síntesis de proteína. También aumenta la polimerización en procesos febriles, que aumenta la temperatura. Frente a eso no podemos hacer nada. Bueno, tratar bien las infecciones. Y lo que antes he comentado, que hay otras moléculas dentro de la célula que ayudan a que se pueda eliminar por otra vía esa proteína anómala y que depende de otros genes, y hay mucha investigación pues, para intentar que se pueda eliminar y no dar enfermedad, o que hay también fallo en el proceso de degradación de la proteína anómala. En conjunto, ¿qué significado tiene el déficit de alfa-1 antitrisina en la infancia? Pues dentro de las enfermedades metabólicas de la infancia es la que con más frecuencia, dentro de las que causan hepatopatía, da cirrosis, pero no es tan frecuente. Solamente el 5 al 10% de los niños que precisan trasplante de hígado es debido a déficit de alfa-1 antitrisina. ¿Cómo conocemos, cómo sabemos que un niño le tenemos que estudiar para hacer eso? Pues es un niño que los primeros meses de vida, normalmente los primeros 15 días de vida, está muy amarillito, hace deposiciones claras, es una forma de presentación, como eso le llamamos nosotros colestasis neonatal. Y una parte mucho más pequeña de pacientes, como un cuarto de ellos, los vamos a conocer posteriormente como en el niño mayor, y es que el pediatra le encuentra algún dato de enfermedad hepática y mucho más frecuente, que se va a hacer un preoperatorio pues, para una intervención quirúrgica de fimosis o lo que sea, y le descubren una elevación de transaminasas y lo estudiamos. ¿Cuáles son los síntomas para sospechar que un recién nacido tiene afectación hepática? Pues que lo vemos amarillo, que tiene aumentado de tamaño el hígado o el bazo, o que algún niño que está amarillo ha tenido un episodio de sangrado. No es porque el hígado fabrique más los factores de la coagulación, sino porque el estar amarillo, el tener colestasis, produce que no se absorba bien la vitamina K, que sirve al hígado para ayudar a fabricar los factores de la coagulación, y por eso sangra el niño. Entonces, lo que encontramos si hacemos una biopsia en estos recién nacidos es muy variable. Entonces, normalmente hacemos en todo niño que tiene un síndrome colestático de recién nacido, determinamos la cifra de alfa-1 antitrisina sérica, aunque como les dije antes, puede estar falsamente elevada precisamente por la colestasis. Entonces, preferimos hacer el genotipo. ¿Y cuál es la forma de presentación ya no en el periodo neonatal, sino en el niño más grande o en el adulto? Pues elevación de enzimas del hígado, de transaminasas y otra cosa que se llama gamma-GT, o sobre todo cuando ya la enfermedad hepática está avanzada, se va produciendo imposibilidad a la sangre a pasar por el hígado, se congestiona y aumenta también el tamaño del bazo, que es lo que llamamos hiperesplenismo.